Euroconexión. La crisis provocada por la pandemia del COVID ha supuesto un revés para los ciudadanos y gobernantes europeos. Con los pocos datos que tenemos y mientras se encuentran soluciones sanitarias, los europeos nos preguntamos por nuestro futuro. Es evidente que el parón de la actividad está arrojando malas cifras a la economía. Pero ¿cómo se plantea nuestro futuro? El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha sido invitado por la Universidad de Navarra a una charla online para esclarecer algunas de estas dudas. En el webinar, con más de 1.200 asistentes, de Guindos explicó que el futuro de los jóvenes europeos depende de las medidas que tomen las instituciones, pero que se va a volver a la normalidad. Bueno, lo primero es estrictamente cierto que la generación joven ya sufrió mucho con la anterior crisis financiera. En el caso de España fue muy evidente porque los contratos temporales pues, fueron los que más sufrieron la crisis. Y bueno, los contratos temporales estaban fundamentalmente, los que detentaban los contratos temporales eran fundamentalmente las generaciones jóvenes, ¿no? Bueno, yo no creo que tengamos una maldición escrita en bronce que la generación actual va a vivir peor que la de sus padres en absoluto. Dependerá de nosotros. Bueno, aquí el policymaker lo que puede hacer fundamentalmente es tener buenas instituciones, intentar que las normas de funcionamiento, por ejemplo, en la educación es vital, pero yo estoy convencido que volveremos a la normalidad, no a la nueva normalidad, como se dice ahora. Yo quiero volver a la normalidad que teníamos anteriormente, ¿no? Y espero que eso sea así, y estoy convencido de que eso sea así. Según el vicepresidente del Banco Central Europeo, esta crisis sanitaria y económica no tiene precedentes. Precisamente por esta peculiaridad se calcula que sea una crisis temporal. Este es un choque macroeconómico de una intensidad sin precedentes, rapidísimo, pero esperamos que temporal. Y entonces tienes que hacer estas actuaciones extraordinarias. Las actuaciones tienen que ir dirigidas fundamentalmente a, uno, mantener el máximo de tejido empresarial, es decir, intentar evitar que perdamos muchas empresas, es decir, que hay que intentar mantener ese tejido empresarial, maximizar el tejido empresarial que va a sobrevivir, eso es importantísimo. Ahí todo lo que son, lo que comentaba anteriormente, garantías públicas para que la banca continúe dando liquidez. Todo lo que tiene que ver con moratorias del pago de impuestos, reducciones de cargas de seguridad social, etcétera, es vital. Y por otro lado, también desde el punto de vista social. El impacto social de la crisis del coronavirus va a ser muy importante, está siendo muy importante. Está siendo muy importante, en primer lugar, porque esto es una desgracia sanitaria, ¿no? Y lógicamente el estado de desánimo que se genera en la población es importante, es muy, muy notable. Por otro lado, las medidas de confinamiento también, como sabemos perfectamente, pues ya va pasando mucho tiempo y también generan tensión. Y lo que tenemos que evitar, de algún modo, es que además a eso se sume, aparte del temor del desempleo, al temor a perder el empleo, se pueda llegar a sumar pues, una especie de crisis social. Para volver a esta normalidad, la clave está en que los gobernantes y las instituciones sepan valerse de los instrumentos para esa recuperación. De Guindos aboga por dos recetas esenciales: liquidez y flexibilidad laboral. Uno, liquidez. La liquidez es importante. Nosotros hemos proporcionado como Banco Central Europeo muchísima liquidez a los bancos en condiciones únicas, en condiciones muy, muy, muy favorables, y es importante que después los bancos trasladen esa liquidez a lo que es pues, el tejido empresarial y a lo que son las personas. ¿Qué es lo que ocurre? En un momento de enorme incertidumbre puede ocurrir que los bancos, por mucha liquidez que tengan, sin embargo, bueno, lógicamente tienen que preservar lo que es la calidad de su balance, decidan no prestar. Y la forma para evitar ese fallo de mercado brutal que estamos viviendo en estos momentos como consecuencia de la enorme incertidumbre que afecta a la economía mundial, a la economía europea, a la economía española, es tener sistemas de garantías públicas que faciliten que durante este periodo de tiempo, vuelvo a repetir, temporal, los préstamos de la banca estén garantizados por parte del Estado en un porcentaje, que es lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, que esa actuación se ejecute y se haga operativa de la forma más eficiente posible, porque lo peor que puedes hacer en política económica es anunciar una medida que después, con su instrumentalización, no sea la correcta, porque generas expectativas
y después las expectativas se venden. Y por otro lado, también me comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, mecanismos de flexibilidad laboral, como son toda una cuestión de los ERTEs, ¿no? Para desarrollar estas medidas fiscales que Europa necesita para la recuperación, se ha hablado mucho sobre las diferentes opciones, como los famosos coronabonos. Luis de Guindos explica que se está debatiendo un instrumento fiscal conjunto para toda la Unión. Esto ayudaría a reaccionar de manera más rápida y eficaz ante situaciones como las que estamos viviendo. Bueno, ahí lo que se pone de manifiesto inmediatamente es que esas medidas temporales, que en última instancia implican flexibilidad, van a permitir que no se produzca un incremento del desempleo aún mayor al que de alguna forma se está produciendo en estos momentos. Por ejemplo, la normativa de los ERTEs, que viene de más allá, fue mejorada durante la reforma laboral del año 2012 en España y ahora se están acogiendo y se está poniendo de manifiesto que esa flexibilidad para evitar que se produzcan despidos definitivos y que sean únicamente situaciones temporales, de alguna forma va a ayudar a que tanto desde el punto de vista social, laboral, la crisis se pase de una forma mejor, como que una vez que vayamos recuperando la normalidad, pues entonces se consiga que esos empleados vuelvan otra vez a la actividad y que las empresas hayan sobrevivido. Por otra parte, es necesario que las instituciones europeas y nacionales tengan credibilidad, y para ello se basa en dos elementos esenciales: soberanía y control. El Banco Central Europeo es un claro ejemplo de estas dos características esenciales. El BCE es, sin duda, el ejemplo máximo de transferencia de soberanía. Si en cualquier Estado moderno se dice cuáles son las señales de un Estado moderno y sus poderes, uno es la moneda. Bueno, pues los países que formamos parte de la zona euro hemos transferido a nuestro Banco Central, al Banco Central Europeo, lo que es la política monetaria y con una definición que está en los tratados europeos, que es como nuestra Constitución, que es la estabilidad de precios. Yo solamente diría una cuestión aquí al respecto. Nosotros hemos tomado nota, lógicamente, de lo que es la sentencia del Constitucional alemán, pero el Banco Central Europeo es una institución europea que está bajo la jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo, de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Y ahí es donde nosotros estamos controlados desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la legalidad. El mensaje del vicepresidente del Banco Central Europeo es que los países están aplicando las medidas correctas para el control y la posterior recuperación. La crisis sanitaria todavía está llena de incertidumbres, pero con unas medidas adecuadas, Europa se puede recuperar en un futuro cercano. Euroconexión, un proyecto del Parlamento Europeo y la Asociación de Radios Universitarias de España desde Radio Universidad de Navarra.